Hoy día vamos a compartir del Salmo capítulo 17. Le puse por título Principios para salir de un grave peligro. La vida del creyente está siempre rodeada de amenazas. El Señor nos advierte de eso, que en el mundo tendremos aflicción. Los peligros que nos acechan pueden venir de diferentes frentes. A veces de donde menos lo esperamos, aparece el peligro. El apóstol Pablo nos advierte acerca de los peligros en 2 de Corintios, capítulo 11. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en un peligro serio, alguna vez en su vida ha experimentado. 2 de Corintios 11. Es tan fuerte lo que dice el apóstol acerca de esto. Versículo 23. Dice, son ministros de Cristo, o sea, servimos al Señor Jesucristo. Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos, si alguien dice que trabajó, dice más abundantemente. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. Muchas veces. Estoy hablando, hermano, de cuando nosotros enfrentamos peligros. La verdad es que muchas veces venir a la iglesia para usted puede ser algo normal, algo que usted disfruta, algo que usted viene con entusiasmo. Sin embargo, a veces hay personas que vienen a la iglesia como la última opción, como la última posibilidad. Es como una última oportunidad para ver si ocurre algo, porque ya esa persona no puede con el problema que tiene. Y nosotros no siempre detectamos el estado real en que viene la gente a la iglesia. Y a veces viene con mucha angustia, a veces vienen pero tremendamente quebrados espiritualmente, anímicamente. Vienen sin ninguna esperanza. Vienen solamente porque algo, dicen algunos, algo me trajo o algo me impulsó a venir, pero no que yo lo haya pensado o haya creado en mi corazón una expectativa de que Dios puede hacer un milagro. Y la palabra del Señor siempre tiene para nosotros una respuesta. Dios nunca nos devuelve con las manos vacías. Este versículo dice, en peligro de muerte, muchas veces. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que alguna vez hemos estado en peligro de muerte? Hermanos, yo por ejemplo conocí una persona que es un pastor ahora de apellido Sánchez. Él era de la guardia personal del presidente Allende, de los GAP. No sé si usted escuchó alguna vez de eso. Era un grupo selecto de guardaespaldas que tenía Allende. Y en el golpe militar a esta persona la detuvieron, como a muchos más. Y dice que después de algunos días de haberle golpeado, interrogado y muchas cosas más, le sacaron de su celda y le pusieron en una fila y había un pelotón delante con sus rifles o no sé, ametralladoras, y estaban allí para fusilarle. Entonces cuando pasan la bala, qué sé yo, hay todo un movimiento del armamento que tiene ese soldado. En el momento de apuntar, entra un oficial, parece alguien, y pregunta por él. Y le dice, usted, salga.
Y él va caminando y escucha los disparos y todas esas personas ya no estaban. Él vio eso como algo tan fuerte, pero a su vez tan sobrenatural, tan sin explicación. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Y eso a él lo quebrantó. Él no era creyente, nada. Sin embargo, eso lo llevó a una búsqueda de Dios, y él es ahora un pastor misionero que lleva muchos años sirviendo al Señor en una organización que se llama Juventud con una Misión. Hermanos, a veces viene una enfermedad grave, un accidente que nunca nosotros esperábamos tener o sufrir, viene y eso como que nos desarma todo nuestro esquema, como que nos lleva a un quiebre económico, pero un quiebre emocional, un quiebre espiritual, y todo eso como que nos desarma y hasta nuestra fe queda por el suelo. Creer o no creer, confiar o no confiar. Aquí el apóstol habla de eso. Yo en peligros de muerte muchas veces. Piense usted, ¿cuántas veces usted tal vez ha tenido aquí a la muerte cara a cara? ¿Cuántas veces ha enfrentado eso? Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 veces azotado. Esos azotes no eran suaves, no eran azotes livianos, sino que eran con filamentos metálicos en los extremos, de tal manera de desgarrar la piel. Una persona que sufría uno de esos azotes era como para que se devuelva tranquilo y calladito y nunca más se ande metiendo en cuestiones. Era un escarmiento. Pero él dice que 5 veces lo azotaron. Yo le pregunto, ¿alguna vez usted ha sido azotado? Hay algunos que se quedaron con el trauma de que el papá cuando eran chicos le azotó con una correa. Hermano, eso no es nada comparado con esto que está hablando el apóstol. Fíjese, 5 veces. ¿Qué más dice? 3 veces he sido azotado con varas. 3 veces. Eran varillas largas que las remojaban. Eran flexibles. Era hacer así nomás y se escuchaba el zumbido. Eso descargarlo con furia en los lomos de una persona. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado y dado por muerto. Imagínense una turba furiosa con piedras en las manos y comienzan a tirarle hasta que cae inconsciente y definitivamente se cansan de hacer eso y lo dan por muerto y se van. ¿Ha sido usted apedreado alguna vez? Dicen que los evangélicos de los primeros años del siglo pasado sufrieron mucho de esto. Por ejemplo, piedras, insultos y vacinicas con orina, sí. Agua caliente. Dice 3 veces he padecido naufragios. Es decir, se sube al barco pensando que va al destino. No está hablando de un crucero. No. Y en medio de la noche, la tormenta, el barco comienza a hundirse. Todo lo que él llevaba, todo lo que él apreciaba, tiene que en ese momento despedirse porque el naufragio lleva todo. Solamente
vemos que él pudo escapar con vida. Dice, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Una noche entera y un día entero flotando, sin poder comer ni beber nada. Dice, en caminos, muchas veces, asaltos, maleantes, peligrosos, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, los judíos, en peligros de los gentiles, no conocedores del Señor, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, cansancio. Después dice, en hambre y sed, en muchos ayunos, algunos espirituales y otros circunstanciales. ¿Verdad? Se refiere a ayunos obligados porque no hay nada, no hay qué comer. En frío, en desnudez, en no poder cubrir el cuerpo para abrigarlo. Y además de otras cosas. O sea, él no tiene, como dice, no tiene el tiempo para seguir describiendo todos los peligros que ha tenido que enfrentar. Sin embargo, para nosotros escuchamos expresiones que nos hablan del gozo en las pruebas, que nos habla de la esperanza en el Señor, que nos habla de la confianza en Él, de que nos habla acerca de que Dios nunca pierde el control de las cosas que nos suceden. Hermano, yo creo que nuestra vida ha sido tranquila en relación a esta experiencia. Son pocos los pasajes donde el apóstol Pablo abre su corazón con respecto a lo que él ha sufrido. Entonces, cuando yo miro al apóstol y miro mi vida, yo digo, Señor, yo en realidad no he sufrido nada. Sin embargo, nosotros debemos estar siempre preparados. Debemos estar preparados para sobreponernos frente a cada situación, frente a cada peligro. Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Pero no sabemos qué viene mañana. No sabemos cómo nos vamos a ir de este mundo. No lo sabemos. Pero sí sabemos que tenemos un Dios clemente y misericordioso. Hermanos, poner nuestra vida y proyectarla en relación a lo que el apóstol sufre o sufrió, es como decir, Señor, yo quisiera estar preparado, porque si Él aprobó en todas esas situaciones tan adversas, yo también debo aprobar, también debo hacer. Por lo tanto, debemos saber cómo reaccionar como hijos de Dios. Debemos saber reaccionar correctamente como hijos de Dios. Que una prueba no nos derribe, que una prueba no nos desperfile de lo que realmente debemos ser como hijos de Dios. Que una prueba no nos tire al piso. Debemos estar preparados para enfrentar los peligros. Debemos tener los recursos espirituales suficientes para soportar. Debemos aprender a soportar. En Santiago capítulo 1, versículo 2, nos habla acerca de una actitud que debemos tener frente a las pruebas. Dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis
en diversas pruebas. Wow, cuesta, ¿cierto? Cuesta cambiar la emoción negativa del impacto de la prueba, cambiarla a una emoción positiva. Yo escuchaba una alabanza antigua que decía: es preferible reír que llorar. Ya voy a empezar con la alabanza antigua. ¿Cómo debemos tener una actitud, una filosofía? Esto incorporado en nuestro espíritu y en nuestra mente, una actitud frente a la adversidad. Hermana, nada vale la pena perder nuestro gozo. Nada vale la pena perder nuestra comunión con Dios. Nada vale la pena perder nuestra fe en el Señor. Nada vale la pena. No importa lo que pase, aún nuestra propia vida, dice la palabra. Debemos estar preparados. Debemos tener a Dios como primera fuente de nuestro auxilio. El Señor debe ser nuestra primera fuente. Es lo que primero debemos pensar. Un problema, una situación, una prueba, una dificultad, es lo que yo primero debo pensar en Dios. Pero a veces nosotros dejamos a Dios al final. Actuamos así con macanudez, ¿cierto? Yo lo arreglo, yo puedo, ¿cierto? Y el Señor me espera, ¿cierto? Y me deja, y me golpeo, y sufro, y me decepciono, y me quiebro. Y el Señor me dice: ya pues, ¿somos o no somos? ¿Estamos o no estamos? Debo tener a Dios como primera fuente de mi auxilio. Debo tener la actitud correcta frente a los peligros. Debo también, hermano, considerar la causa de la prueba. Y aquí entramos ya a pensar un poco más. La causa de esta prueba. ¿Qué es lo que yo debo aprender de esta situación? ¿Qué yo debo aprender? ¿Qué originó esta prueba? ¿Fue una mala decisión mía? ¿Fue un error? ¿Fue mi obstinación? ¿Fue mi rebeldía? Si yo soy el culpable de la situación en que estoy, yo debo sencillamente pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios. Hermano, de ahí comienza mi restauración, de ahí comienza también Dios a obrar en mi prueba, y ahí también comienza mi sabiduría, un peldaño en mi crecimiento espiritual, porque supe reconocer de que las circunstancias en que yo estoy no era una prueba de Dios, sino más bien el producto de una mala elección que yo hice. Por lo tanto, yo debo tener esta actitud de considerar la causa. También debo identificar el origen del ataque. Identificar el origen. ¿De dónde viene esto? El apóstol identifica claramente cada uno de estos. Dice: de los judíos, de los gentiles. ¿De dónde viene? ¿Es mi familia espiritual? ¿Es mi familia natural? ¿Este es un ataque espiritual? ¿O es simplemente algo que yo no debo atribuirle siempre al acusador o al tentador? Hay gente que todo lo atribuye a cosas espirituales. No siempre es así. También debemos discernir de qué manera esto está golpeándome. ¿Hasta dónde yo puedo soportar? También debo tener una estrategia para enfrentar el peligro. ¿Ha escuchado usted, por ejemplo, la palabra protocolos? Bueno, esa palabra se usa para muchas cosas, pero también el protocolo se usa para activar medidas de emergencia que han sido diseñadas para enfrentar situaciones difíciles.
situaciones de crisis. Por ejemplo, comienza a llover en Santiago. Llueve un día, no hay problema. Pero llueve 2 días y comienza a inundarse las casas. ¿Qué ocurre? Se activa un protocolo de emergencia. ¿Qué dice ese protocolo de emergencia? En que una autoridad tiene que ir a inspeccionar, por ejemplo. Tienen que evaluar los daños. Tienen que ver cuántas personas están siendo afectadas por esto. Y también tienen que ver de qué manera se les puede ayudar. Simplemente drenando el lugar, ayudándoles a cubrir sus viviendas, o también se necesita alimento o ropa de abrigo o agua, etcétera. Entonces, dependiendo del grado de la crisis, es también el protocolo que se activa. Yo también como persona debo tener mis protocolos personales con respecto a las crisis. Yo debo incorporar esto sabiamente y decirle, Señor, yo no quiero enfrentar la crisis así, sin ninguna consideración previa. Yo debo saber ponerme anticipadamente. Y por eso, hermano, que este tema, en esta clase, por decirlo, de reflexión de la palabra, es como una instancia de ser proactivos. Es decir, yo preveo anticipadamente una situación de crisis. Porque cuando venga la crisis, cuando venga el peligro, cuando venga el problema, yo ya sé cómo reaccionar. Y debo reaccionar como hijo de Dios. Como hijo de Dios. Por lo tanto, yo debo tener siempre esta estrategia. Este salmo es una oración con ocasión del peligro de muerte. Si gusta, hermanos, vamos a 1 Samuel capítulo 23. 1 Samuel. Versículo 26 en adelante. Dice, y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte. Dice, y se daba prisa David para escapar. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarles. Estamos viendo en la teleserie, ¿cierto?, que se está dando acerca de David. Y ahí usted puede darse cuenta un poco de la odiosidad de Saúl en contra de David. Era una obsesión. Él no está en su juicio cabal. Y además él es el rey. Entonces, ¿quién puede sujetar a ese hombre? Entonces él está obstinado, obsesionado en darle muerte a David. Y este versículo dice que ya estaba encerrado, no tiene escapatoria. Pero fíjese lo que ocurre. Entonces vino un mensajero a Saúl, diciendo, ven luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. O sea, Saúl está a punto de apresar a David cuando alguien viene, no se sabe por quién en ese momento, y le dice, Saúl, están invadiendo tu casa, tus ciudades, los filisteos. Así que esta es prioridad. Y de esa manera, sobrenaturalmente, inesperadamente, Dios intervino en salvar a David. ¿Qué le parece? Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Hermanos, Dios siempre tiene la última palabra en lo que nos ocurre. David estaba perseguido, estaba sin salida, pero Dios le ayudó a superar la situación. ¿Cómo habrá sido David? ¿Habrá sabido en ese momento? Cuando él está a punto, ya se siente rodeado, perdido. Y cuando de repente comienzan a devolverse y comienza a alejarse Saúl y sus soldados. ¿Qué pasó?
A veces no entendemos, hermanos, cómo Dios lo hace. Pero sí creemos que Dios no pierde el control. Quiero decirle, hermano, en esta mañana, que este salmo es un recurso importante que Dios pone en sus manos. Este es un recurso para los que están afligidos, para los que están amenazados, para los que están pasando por pruebas, para los que están atribulados. Dios es el que nos entrega esto, hermanos, para los que están sin esperanza. Yo en esta mañana quiero hablarles de 4 cosas que usted debe hacer cuando enfrenta los peligros. Número 1, apelar con toda sinceridad. Apelar con toda sinceridad en nuestra oración. Número 2, rogar al Señor con toda pasión, con todo fervor. Rogar intensamente. Número 3, argumentar con toda nuestra fe. Argumentar al Señor con toda nuestra fe. Y número 4, consolarse con toda esperanza. Dijimos, número 1, apelar con toda sinceridad. Creo que es del 1 al 4. ¿Cómo comienza? Dice, oye, oh Dios, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Señor, es como si le dijera, aquí te presento mi causa, y es absolutamente justa mi posición. Él apela a un Dios que sabe que le va a hacer justicia. Es un clamor para que Él dicte un veredicto de salvación. Él está tratando a Dios como un juez supremo, como una autoridad que está por sobre la autoridad del rey Saúl. Una autoridad más alta. Y es así, hermanos. La justicia terrenal no tiene muchas veces tanta eficacia. Tampoco está muy prestigiada. Pero sin embargo, Dios sigue siendo juez, sigue estando en su trono. Esta es una ardiente súplica, una fervorosa súplica. Él manifiesta su inocencia. Y lo primero que hace es comprometer sus palabras. Dice, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Esa es una declaración de una sinceridad extrema. Si hay algo que puede funcionar en nosotros, es ser sinceros con el Señor. Es decir, despejar todas las motivaciones erradas que podamos tener. Aquí no hay afán de venganza. Aquí no hay otra motivación que simplemente que Dios le haga justicia. Y en esa oración, dice, de labios sin engaño, es porque Él ha limpiado su corazón de cualquier otra cosa que Él pudiera incluir en esta petición. Él está poniendo su sinceridad. Realmente, hermanos, si hay algo que funciona es que seamos veraces. Decir la verdad. Él se siente perseguido injustamente, pero espera el veredicto divino. Él declara en público su inocencia. Dice el versículo 2, de tu presencia proceda mi vindicación. Esta palabra vindicar significa vengar o defender al injuriado. Es como devolverle el prestigio, reposicionarlo como un hombre íntegro ante los demás.
su vindicación, Él espera que venga desde el trono de Dios. Si hay injusticia terrenal, más no hay injusticia celestial. Dios es nuestro juez justo. Él confía plenamente en la justicia divina. Él espera que serán los propios ojos de Dios los que le examinen. Dice, vean tus ojos la rectitud. Tal vez los demás no me ven bien, pero quiero que tus ojos examinen mi corazón. Hermano, cuando uno está tomando la iniciativa de aplicar este principio, es decir, de apelar con toda sinceridad, es aquí donde yo primero debo arreglar mi vida. Yo debo arreglar mis cosas con el Señor. Yo debo arrepentirme y pedir perdón por las tonteras que he hecho, tal vez, por los pecados que he cometido. Yo debo enderezar mi camino, debo cambiar mi actitud. Porque lo primero es decir, Señor, yo quiero hablar contigo sinceramente. Como dice, mi oración de labios sin engaño. Y probablemente a veces nos pasa, hermano, que estamos orando por algo que necesitamos y estamos apremiados, estamos afligidos. Sin embargo, nuestra conciencia nos dice, oye, ¿y arreglaste esto? ¿Y pediste perdón por esto? ¿Y tienes esto pendiente? Y a medida que, mientras más trato de meterme, de sumergirme más en esta oración sincera con Dios, me doy cuenta que yo hay cosas que no he arreglado. ¿Perdonaste? Como decía el devocional en esta mañana. ¿Perdonaste a esta persona? ¿Qué prefieres? ¿Seguir con este lazo, con esta atadura, o que yo me encargue de tu gran problema? Y si yo en ese momento tomo una decisión y digo, Señor, ya, lo perdono, la perdono, etcétera, de todo corazón, Señor, ya. Y continúo adelante. Dios me arregla el problema y yo vuelvo a tener una actitud negativa hacia esa persona que dije que había perdonado. David aquí está hablando del pasado y está hablando también del futuro. Si yo realmente quiero que tú intervengas en esto que yo no puedo intervenir, Señor, yo quiero arreglar todo y estar a cuentas contigo. Perdonar las deudas así como tú me perdonas. Entonces, Él espera que Dios sea el que le examine. Vean tus ojos la rectitud. Versículo 3 dice, tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. O sea, aquí Él está hablando de su sinceridad, con que Él está apelando a Dios. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Él reconoce que Dios examina el centro de su existencia, el centro de donde fluyen los pensamientos, el centro de donde fluye el razonamiento. Eso íntimo, donde están los planes, donde están las decisiones. Es ahí, Señor, donde tú has llegado a entrar. Este examinar es sentir la mirada penetrante de Dios en lo profundo de nuestro ser, donde se fragua el sentir humano, donde están las actitudes, donde está nuestro espíritu. Ahí es donde Él quiere ponerse y abrirse de tal manera para que Dios ponga a prueba sus pensamientos. Hermanos, aquí es un paso de fe tremendo, porque prácticamente David está desechando todo recurso personal que él pueda tener para enfrentar la situación. Él sabe que está irremediablemente perdido, a menos que Dios haga algo. Pero yo, por mi cuenta, no puedo arreglar esta situación. Y por eso que lo primero es esto: apelar a Dios con toda sinceridad.
De aquí, de esta oración, usted tiene que salir absolutamente convertido al Señor. Realmente convertido a Dios. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, usted después de esta oración no debe ser más la misma persona. Si es que realmente le interesa. Wow. Es un reconocer que Dios está presente. Es un reconocer que Dios le visita de noche. Es un reconocer que Dios le investiga, no solamente le visita. Hermano, la presencia de Dios, sentirla es preciosa, es maravilloso, pero sentir que Dios está mirándome lo que hay dentro de mí es importante. Él reconoce que durante su reposo nocturno no tiene posibilidad de ocultar sus propios pensamientos. Delante de ti estoy, Señor, día y noche. Queda al descubierto lo más íntimo de su ser. Sin embargo, aún con todo ese paso que Él está dando, Él se siente seguro delante de Dios. Porque dice, nada inicuo hallaste. Nada de lo que yo pueda arrepentirme. Nada vergonzoso. Y Él llega incluso más allá. Dice, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Ese he resuelto es un voto personal. Es una decisión que Él toma. Es un acuerdo que Él hace consigo mismo. Es un juramento, una promesa de Dios ante Dios. Dice que mi boca no haga transgresión. Es decir, no delinquir con mis palabras. No prorrumpir palabras acaloradas. Mire, en tiempos fríos, todos a veces somos calculadores con las palabras que decimos. Pero en caliente es otra cosa. ¿Cierto? Y decimos cosas que después, cuando estamos en frío, decimos, ¿cómo fui capaz de decir esto? ¿Cómo no puse un freno? No puse una mordaza. Hermanos, nuestro temperamento, nuestro carácter, ¿cierto? Se apasiona y se arranca. Y sale lo que jamás debió salir y dijo lo que jamás debió decir. David yo creo, hermanos, que David era una persona que tenía un temperamento apasionado. Pero él considera esto que puede ser una debilidad y por eso que él hace este voto. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Estamos hablando de una persona que está prácticamente sin ninguna solución. Su vida está corriendo serio peligro a menos que Dios haga algo. Esto es como llegar hasta las últimas consecuencias. Aunque tú no hagas nada, Señor, y pierdo la vida, pero mi declaración de purificar mi boca sea delante de ti una confesión para estar a cuentas contigo. Ay de mí que soy inmundo de labios, porque habitando en pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Señor Jehová de los ejércitos. Fue lo que dijo Isaías cuando contempló la visión, ¿cierto?, de ver al Señor sentado en su trono. Pero Isaías era un profeta, era un hombre santo. Pero tal vez, hermanos, tal vez él tuvo que confesar pecados de su boca, porque tal vez era negativo para hablar.
O tal vez era una persona sarcástica, que ironizaba. Tal vez era una persona mal pensada con los demás. Tal vez era una persona prejuiciosa. Tal vez una persona que hablaba en doble sentido. Pero David dice, he resuelto que mi boca no haga transgresión. El versículo 4 dice, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. En cuanto a las obras humanas, las obras de los que no conocen a Dios, las obras de la gente inconversa. Él dice, en cuanto a esas obras, por la palabra de tus labios, me he guardado. Yo me he guardado de esos caminos, de esas sendas. No sé si a usted le llama la atención, pero dice, por la palabra de tus labios. Es decir, él sabe que conociendo la palabra de Dios, eso le da seguridad. El conocimiento de la regla, de la norma, de la ley, el conocimiento del estatuto, el conocimiento del mandamiento, lo frena. El conocer la voluntad de Dios, hermanos, está en conocer la palabra de Dios. ¿Puede alguien decir que conoce la voluntad de Dios y no conoce la palabra de Dios? Alguien a veces puede tomarse eso de andar decir yo ando en la voluntad de Dios, pero tú conoces la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que nos da a conocer la voluntad de Él. David reconoce, el salmista aquí reconoce que él no caminó por el camino, dice literalmente, del ladrón. Me he guardado de las sendas de los violentos. Bien, lo segundo es rogar con toda pasión. Con toda pasión. 5 al 8. Y el versículo 13 también lo vamos a incluir. Rogar con toda pasión. Dice el versículo 5, sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Él clama con toda pasión para que Dios le afirme sus caminos, sus pasos, para que el Señor le afirme el caminar, es decir, para que él pueda transitar con paso firme, que sus pies no resbalen. ¿Alguno de ustedes ha resbalado alguna vez? Sí, varias veces. Espiritualmente hablando, ¿ha estado usted a punto de resbalar? Hermanos, le sostuvo Dios. Le sostuvo a alguien que Dios puso ahí en ese momento para sostenerle, para afirmarle. ¿Quién le extendió esa mano? ¿Quién le levantó? ¿A quién usó Dios? Debemos tener gratitud. Porque a veces, hermanos, es posible que en nuestros caminos tengamos a veces sendas un poco resbaladizas. Lo importante es no apartarnos del camino de su voluntad. Sustenta mis pasos en tus caminos, no en mis caminos. Mis caminos están llenos de baches, ¿cierto? Pero los caminos del Señor son seguros. El versículo 6 dice, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído y escucha mi palabra. Si él ha orado, él está seguro de que Dios le oirá. Rogar con toda pasión.
Yo creo que nuestra pasión se origina en la confianza de que Dios nos escucha. Él está seguro y él está confiado de que Dios le oye, de que Dios ha inclinado su oído. Inclina, dice, a mí tu oído, escucha mi palabra. Las oraciones de los santos, ninguna se pierde. Apocalipsis dice que están todas en un cáliz. Ahí están las oraciones nuestras. Por lo tanto, debemos siempre orar con esa certeza. Él lo declara, Él lo afirma, Él lo cree. Aleluya. Declarar, afirmar, creer. En cuanto a la forma en que nosotros invocamos el nombre de Dios. El versículo 7 dice, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Aquí Él está, en esta pasión, Él está poniendo un elemento, yo diría, que evidencia el fervor de David. Sorpréndeme, dice, muéstrame tus maravillosas misericordias. Es decir, sorpréndeme con tus maravillas. Señor, estoy expectante por la forma en que tú me vas a sorprender en lo que vas a hacer en mi problema. Le pone entusiasmo. Él confía en el poder y confía en la creatividad. Piensa en esa circunstancia. David está perdido, ya lo da, que no tiene ninguna escapatoria. Y aparece un soldado mensajero y habla algo y todos de repente cambian de idea y se van. Hermanos, ¿qué pasó? Así es nuestro Dios. Dios nos sorprende. Hermano, y tengamos siempre en nuestra oración apasionada, en nuestro ruego apasionado, tengamos la expectativa de que Dios nos sorprenda. No estemos poniendo esquemas, no esperemos que Dios respete la forma que comúnmente Él responde. Dios es un Dios que quiebra esquemas, rompe paradigmas. Dios no es un Dios que actúe de acuerdo a un precedente. Dios es novedoso y es creativo siempre. Novedoso y creativo siempre. Él dice, sorpréndeme, Señor, muestra tus maravillosas misericordias. Es decir, Él confía y está expectante en lo que Dios va a hacer. La liberación es siempre una proeza de Dios. Es una proeza insólita, extraordinaria. Yo le pregunto, ¿cómo es tu Dios? Y que este texto nos ayude, hermanos, a correr los márgenes, ampliar los espacios, porque Dios es mucho más que eso. Y nuestra mente siempre espera que Dios responda de esa manera, que Dios responda de esa forma. Y si Dios no responde así, entonces no es de Dios. ¿Quiénes somos nosotros, hermano? Dios es novedoso. Él no tiene tope, no tiene límites. Dios siempre, hermanos, está en una actividad permanente para sorprendernos. Dios siempre se abre un espacio y se hace un lugar para intervenir en favor de los que se refugian en Él. Por eso que me gusta esta pasión de David, de pedir, de rogar con toda pasión, muéstrame tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Los peligros, los enemigos, las pruebas, las dificultades, todo eso. Y el versículo 8, si el anterior le gustó, este le va a gustar mucho más. Dice, guárdame como a la niña de tus ojos y escóndeme bajo la sombra de tus alas.
Hermano, estoy hablando de una persona que definitivamente no tiene el control y está absolutamente perdido si es que Dios no interviene. Y Él dice, guárdame como a la niña de tus ojos. Yo quiero que miremos Deuteronomio 32, versículo 10 y 11. Y usted va a aprender dos cosas importantes de esta expresión. Deuteronomio 32 dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Está hablando de cómo Dios conduce a su pueblo, sacándolo de Egipto y llevándolo a la tierra del desierto, en horrible soledad, pero sin embargo, dice, lo trajo alrededor, lo instruye, lo enseña, y dice, y lo guarda como a la niña de su ojo. David conoce este texto. Y David lo usa como argumento. ¿Qué significa eso, hermanos? Que cuando usted conoce la palabra de Dios, usted puede orar con la base de lo que Dios ha dicho en su palabra. Qué interesante es, hermano, que en el momento de mayor aflicción David recurra a este recurso. Eche a mano de este recurso donde Dios dice que Él cuida como a la niña de sus ojos. El versículo 11 dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos y extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Aquí está diciendo, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Está tomando este argumento para su beneficio. Hermanos, esto es importante. Usted debe conocer la palabra para orar con la base de lo que Dios ha dicho, podríamos decirlo, para que usted desarrolle la habilidad de cobrar las promesas. Cobrar las promesas. Aleluya. Cuando tú oras, hermano, parado sobre la palabra de Dios, tienes garantía de que esa oración es eficaz. No estás poniéndole, ¿cierto?, de tus argumentos personales, sino que estás orando la palabra de Dios. Y eso está garantizado de que es una oración eficaz. Segundo, es un argumento sólido. Es un argumento sólido. Señor, tú dices en tu palabra que tú nos guardas como las niñas de tus ojos y que tú como el águila, tú revoloteas sobre tus pollos y extiendes tus alas, nos tomas y nos llevas sobre sus plumas. Eso habla de tu fidelidad, Señor, ayer, hoy y siempre. Cuando tú oras parado en la palabra, tienes seguridad de que Dios es fiel en cumplir su palabra. Esto es como cuando uno va a cobrar un cheque. Hermano, hay gente que va a cobrar un cheque y dice, ¿me lo pagarán? ¿No me lo pagarán? No es lo mismo cuando el girador le dice, mire, aquí está el cheque, le doy mi palabra, cóbrelo. Tiene fondos. Entonces usted va confiado, ¿cierto?, con su carnet de identidad, se para en la ventanilla, lo firma adelante, cancelado, y pone su número de carnet atrás, y usted sabe que en pocos momentos usted va a tener ese dinero en su bolsillo.
Porque no solamente tiene el cheque, sino que también tiene la promesa de que el girador le dio su palabra de que ese cheque tenía fondos. Cuando usted ora en la palabra de Dios, parado en la palabra de Dios, puede cobrar esas promesas. Pero si usted no conoce la palabra de Dios, ¿qué promesa va a cobrar? Si no la conoce. Uy, estoy extendiéndome más. Hermanos, Dios es fiel. Dios siempre es fiel. Y lo segundo con respecto a este texto se refiere al cuidado especial del Señor sobre nosotros. Esto lo compara con la asistencia, con ese cuidado delicado. Cuando habla del sentido de la vista, cuídame como a la niña de tus ojos. Nosotros tenemos cejas. ¿Usted sabe qué sentido tienen las cejas? Que el sudor, cuando comienza a caer, eso trae sales. Entonces el sudor llega hasta ahí, no baja, no entra al ojo. Segundo, usted tiene pestañas. Las basuritas y las pelositas que andan por allí, sus pestañas de alguna manera le protegen. Tercero, usted tiene párpados. Usted puede abrir y cerrar, ¿cierto? Cuarto, usted tiene un lagrimal. Todo eso para proteger su vista. Y además de eso, usted puede comprarse unos aparatitos, ponérselos ahí que tengan filtro solar, UV. Ahora, si le gustan los de marca, un Ray-Ban, un Boyer, ¿está bien? Cualquiera. De esa manera Dios nos cuida. Dios nos protege. Dios nos guarda. Levántate, oh Jehová. Versículo 13 dice: levántate, oh Jehová, sal a su encuentro y póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada. Este texto, levántate, oh Jehová. David es un militar. David es un hombre de guerra. Y David está clamando para que el Señor se ponga en posición de combate. Él clama, ahora usando este término militar, empleando la idea de prepararse para la batalla. No es que Dios esté inactivo, pero él le dice: Señor, te pido, por favor, prepárate. Y él dice, además de eso: libra mi alma de los malos con tu espada. Porque David se siente asediado, rodeado. Él se siente cansado, estresado. Se siente amenazado y perseguido. Él ve que sus enemigos son fanáticos, ciegos, feroces, que están listos para matarle. Yo le pregunto, hermano, ¿usted le abre así su corazón a Dios como para descubrir sus enemigos en detalle? Entonces, número 3, argumentar con toda fe. 9 al 12. Sí. De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Aquí habla de cómo se siente oprimido. Habla de malos y habla de enemigos. Él está argumentando con toda fe su real situación. Él no es vago, él no es impreciso. Él no usa del sintetizar. Algunos dicen: Señor, líbrame de esta prueba. Pero el Señor dice: bueno, tantas pruebas, ¿cuál específicamente?
No, hermano, tenemos que ser específicos. Argumentemos. Dios no se enoja cuando usted le abre su corazón, de vaciarnos delante de Él por lo que estamos pasando. Esos enemigos quieren matarme, no quieren otra cosa. No, usted no le dice al Señor, Señor, ayúdame porque estoy pasando problemas. No, dígale, Señor, tengo enemigos que me quieren matar. Eso cambia, es diferente. Abrirle el corazón a Dios. Versículo 10 dice, están envueltos, están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Está describiendo qué tipo de enemigos son. Son personas que son absolutamente insensibles. La prosperidad material les ha hecho endurecer el corazón. Es gente que no tiene temor ni respeta nada de Dios. ¿Ha conocido gente así? Están llenos de arrogancia. Son soberbios y poderosos en este mundo. Lo demuestran con su forma de hablar. Con su boca, dice, hablan arrogantemente. Es decir, ellos agreden con las palabras, insultan con las palabras, son burlones con sus palabras, usan palabras vulgares, groserías, son prepotentes en su forma de hablar, son violentos, insultan. Eso es. Así David está argumentando con toda fe. Versículo 11 dice, han cercado ahora nuestros pasos. ¿Se recuerda el pasaje que leímos de 2 de Samuel? Tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Hola, amor. Ya. Dice, que Él definitivamente no tiene escapatoria. Si Dios no lo hace, estoy perdido. Si tú no haces un milagro, no tengo solución. El versículo 12 dice, son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. ¿Usted ha visto en los documentales cómo cazan los leones? Se agazapan, se deslizan, usan bien las corrientes del viento para no ser detectados, olidos por sus potenciales víctimas, hasta que en el momento menos pensado saltan. Inmediatamente atacan la garganta del animal para asfixiarlo y ahí lo contienen y lo contienen hasta que el animal muere sofocado. Así se siente David, como una potencial víctima de ellos. Versículo 13. Dice, levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, libra mi alma de los malos con tu espada. 14, de los hombres con tu mano, Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno tu tesoro. Él pide liberación, que Dios ponga su mano. Él clama por sus derechos, no por venganza. Él percibe a los que tienen como única riqueza los bienes de este mundo. Estos hombres mundanos, dice, su porción la tienen en esta vida, cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún sobran para sus pequeñuelos. Son los que viven solamente en función de lo material. Y aquí está hablando algo, hermanos, acerca de lo que es la herencia. Sobra para sus pequeñuelos, es decir, ellos se sacian y le dejan a sus hijos. Y yo creo que vivimos una época, hermanos, donde no hay un legado, sino una herencia. Y veíamos hace unos días atrás la diferencia entre legado y herencia. La sociedad mundana en la que vivimos solamente deja herencia. Y la herencia es lo cuantificable económicamente.
lo que divide, lo que provoca disputas, conflictos. Pero el legado es el ejemplo, es la enseñanza de los valores que se van transmitiendo. El legado es lo más importante. Finalmente, hermanos, consolarse con toda esperanza. Dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. En cuanto a mí, en cuanto a su confianza, en cuanto a su esperanza, Él sabe que va a ver al Señor, va a ver su rostro. Él sabe y está confiado en un futuro glorioso. Probablemente hoy, la realidad no ofrece muchas posibilidades, pero sí nosotros debemos aprender a consolarnos con toda esperanza. Hola, Julieta. En cuanto a mí, veré tu rostro. Qué lindo es confiar en el Señor. En cuanto a mí, tú eres mi confianza. Dice, estaré satisfecho. Esa satisfacción grande que viene de parte de Dios, que viene con la presencia de Dios. Cuando despierte a tu semejanza, quizás está usando esto, la figura de Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Hermanos, sepa usted que aunque no reciba todo lo que usted espera de Dios en esta vida, usted estará satisfecho cuando el Señor le llame a su presencia. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, esta debe ser nuestra confianza. Principios para salir de un grave peligro: apelar con toda sinceridad, rogar con toda pasión, argumentar con toda fe y consolarse con toda esperanza. Dijimos que esto lo íbamos a incorporar en nuestra batería de recursos, de tal manera que cuando venga la prueba, cuando venga el peligro, tenemos un protocolo sobre el cual reaccionar. Se activa el protocolo y usted enfrenta la prueba y la pasa, en el nombre del Señor. Oramos. Padre, gracias te damos por la maravillosa palabra que tú nos dejas. Estrategias, Señor, que sabemos que son infalibles, funcionan. Sabemos que tus principios son eternos, Señor. Reconocemos, Padre, que solo tú, Señor, puedes cambiar nuestro destino, puedes cambiar nuestras circunstancias. Tú puedes, Señor, sacar a nuestros enemigos. Tú puedes sacarnos de los múltiples problemas que podemos estar viviendo. Señor, sorpréndenos con tus maravillas, como decía el salmista. Padre, queremos ocupar ese especial lugar en tu corazón, que seamos como la niña de tus ojos. En el nombre de Jesús, que esta promesa sea real para cada uno de tus hijos, de tus hijas, que tal vez en este momento están pasando un momento difícil. Señor, declaramos tu soberanía. Sabemos, Señor, que en tu nombre, Señor, podemos alcanzar victoria. Como decía tu palabra, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando tú te manifiestes, ahí, Señor, seremos semejantes a ti, porque te veremos tal como eres. Señor, que esta palabra de esperanza quede también en el corazón de tus hijos. En el nombre de Jesús oramos, Señor, en este día.
Amén.